debe estar más alineado a la izquierda. ¿Sí? Estéticamente no se ve bien que lo deje como está. Tengo que tomar todo y alinearlo todo hacia la izquierda. Cambia lo que veo ahí. Si vamos a empezar con fundamentos teóricos, aquí ya no le colocamos la palabra fundamento teórico. Aquí lo que podría colocar es COVID-19 o colocarle aquí SARS-CoV-2, ¿sí? Que es de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué empiezo definiendo primeramente? Y no es encontrarme el concepto de COVID-19 como tal, que lo puedo encontrar de pronto, ¿no? En un diccionario, por así decirlo. Y voy a colocar aquí, no. Se trata de colocar aquí qué dicen las diferentes investigaciones acerca del COVID-19. Y de pronto lo relevante aquí sería colocar, en principio, qué nos dice la Organización Mundial de la Salud acerca del COVID-19. ¿Qué es el COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud? Entonces podría empezar, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020, ¿sí? Me estoy inventando, refirió que el COVID-19 es esto, esto y esto y lo otro. Así también, fulano de tal, en el 2021 manifiesta que el COVID-19, estoy definiendo y haciendo una comparación con lo que también dicen otros autores. Eso es revisión de la literatura. Revisión de la literatura no es colocar conceptos por colocar, sino es lo que yo revisé de las investigaciones. ¿Qué me dicen las investigaciones acerca de mi tema? Entonces, de pronto, quiero colocar también las características del virus, ¿verdad? Perfecto. Pero como estoy hablando aquí de COVID-19, que es el 2.1, y aquí sigo hablando de las características del virus, entonces, ¿qué tengo que colocar aquí? ¿Qué numeración? 2.1.1. Estoy hablando del COVID-19. Pero esto está aquí suelto. Y esto así suelto no debe de ir. Aparte, otra de las observaciones que veo aquí es que aquí no hay citas. ¿Quién dice esto? ¿Quién dijo que se originó en Wuhan, mi provincia de Hubei? ¿Quién lo dijo? No veo citas. No hay Norma Zappa. La familia de los coronavirus está hablando aquí de las características. Es amplia, de características esféricas. Perfecto. Pero ¿quién lo dijo? Otro autor refiere que una de las características del virus es que hago contraposición. De pronto un autor me dice algo en referencia a las características, otro autor también me añade algo más. No sé si me están entendiendo lo que les estoy explicando. Sí. No. Entonces, ¿qué me dice acerca de las características del virus? No siempre van a ser los mismos autores que están en la parte de acá arriba, porque se supone que yo leí muchos artículos. Investigué muchos artículos, entonces no voy a sacar de un solo todas esas cosas, no, saco de algo de uno, de pronto en uno tomo, me es importante estas dos líneas de acá. Digo que me voy a tomar uno de los apellidos de ustedes. Digo que Duque en el 2020 refiere que las características del coronavirus son tal y tal y tal. Y digo que, y también añado que
Crespo, entonces digo, concordando con Crespo, que manifiesta que las características del virus también son estas y estos dos. ¿Sí me entienden? Entonces le estoy dando sentido a lo que escribo. Estoy refiriéndome a un autor y el otro también concuerda conmigo. A diferencia de Crespo, que refiere que también hago diferencia. No siempre los autores van a estar de acuerdo. Habrá un autor que en su investigación tuvo como resultado tal cosa, pero el otro tuvo otra diferente. No todos van a obtener la misma, ¿no les parece? Habrá con algunos que concordemos, con otros vamos a discrepar. Eso es el estado del arte, el estado de recoger, de revisar la literatura. ¿Qué revisé en la literatura? ¿Qué leí en las investigaciones? Y aquí no hay citas. Ustedes ven, yo no veo citas por ninguna parte. Acá apenas las veo. Aquí podríamos hablar que yo no utilizo, según los estudios del mercado, podría utilizar de pronto algunos de los estudios realizados y muestran la supervivencia del virus en diferentes, entonces voy como que dándole otro sentido a lo que estoy redactando. Y aquí les dije que no me utilizaran este signo, que le colocaran y aquí tomen en cuenta que es un nombre propio y está con minúsculas. Y tengamos cuidado en las cosas que colocamos. Asimismo, antes de irme más allá, cuando yo les hacía referencia de la Organización Mundial de la Salud, cuando yo pronto aquí en la revisión de la literatura recién vengo a mencionar a la Organización Mundial de la Salud, empiezo, digo, la A, y escribo todo normal, escribo Organización Mundial de la Salud y pongo, ¿sí? Aquí entre corchetes, no tengo aquí a la mano los corchetes, pero verán que es corchetes, significa OMS, y acá entre paréntesis, si pongo en qué año dijo tal cosa, y me voy, manifiesta que, o menciona, o refiere, o podemos decir tantas otras cosas. Entonces, si yo en párrafos, puedo ya no vuelvo a escribir todas estas palabras, todo eso. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Pongo la OMS. ¿Por qué? Porque al principio yo ya indiqué qué significan estas cosas. ¿Sí me entienden? En los demás párrafos donde yo vuelvo a mencionar el Mundial de la Salud, ya no escribo Organización Mundial. Solo escribo OMS, sin paréntesis. Lo único que va a ir siempre en paréntesis va a ser el año. Y si la llegara a poner por la parte final del párrafo, así mismo, si ya al principio, en otro párrafo, yo ya coloqué todo lo que significa, entonces acá abajo, en otro párrafo, si quiero colocarle la cita, ya solo coloco el mes. Y así en cada uno, que hayan siglas. Tengo que siempre estar colocándole el significado de cada una de las siglas. Y ya posterior no vuelvo a colocar. Por ejemplo, si en este caso, la siguiente vez en un párrafo bien adelante, bien posterior,
hay algo importante de estos mismos autores que necesito colocarlo. Ya no voy a colocar todo el nombre de ellos nuevamente. ¿Qué hago? Solo pongo Quesada et al 2021. Entonces, hay reglas que ustedes tienen que seguir para poder citar normas APA. Y se las compartí a ustedes y se las indiqué. Aparte les coloqué para que las revisen, para que las lean, unas nuevas diapositivas con normas APA séptima edición. Entonces, guíense para que puedan hacerme correctamente la cita, tanto por el autor como por el texto. Están allí, si tiene más de 40 palabras, si tiene esto, si tiene el otro, todo les está dando al detalle cómo colocar. Tomar en cuenta si esta palabra se escrita correctamente, estimación, o si es estimación, o qué es. ¿Ya? Y así ir colocando, ¿sí? Hay unos, como les dije, no tienen citas. Y aquí, por ejemplo, no tendríamos que hacer tanto, repetir COVID-19, para que haya más puntos, y acá volvemos a colocar salto 2, volvemos a colocar COVID-19. Parafraseemos de tal modo que no se haga repetitivo lo mismo en cada párrafo. Manifestaciones clínicas. Según quien me dice, porque aquí no veo citas, ni por el autor, ni según el texto. Un caso confirmado se define como una de las personas que han sido evaluadas mediante y con la confirmación del laboratorio por infección SARS-CoV-2. Estadio 1, etapa 2, respiratorio, pero aquí no me hablan como tal de manifestaciones clínicas como tal. ¿Qué son las manifestaciones clínicas? Son las características que presentan algún tipo de enfermedad, ¿no? Y aquí que tengo. Master, perdón que le corte. En la parte de arriba del primer párrafo, en manifestaciones clínicas, le pusimos como introducción lo que es o sea, cómo se detecta el virus. Y luego ya, seguido de eso, o sea, cuáles son los estadios de las manifestaciones clínicas. Y seguido de eso le agregamos ya cuáles son las manifestaciones. Entonces, podrían haberme ustedes parafraseado y colocado el introductorio. Claro, es como una introducción a las manifestaciones clínicas. Pero no lo entiendo como una introducción. Podrían haber colocado las manifestaciones clínicas se van a presentar de acuerdo a los estadios de la enfermedad, los cuales son estadio 1, tal y tal, estadio 2. Entonces voy haciendo un tipo de relación que me dé a entender lo que estoy hablando. Ya le corregimos de eso entonces. ¿Ya? Igual no hay citas. Aquí encuentro unas citas. Díaz Castrillón, es una sola persona. Entonces, ¿qué les indiqué? Solamente utilizamos el primer apellido, como usted, por ejemplo, ¿qué otro apellido tiene usted, licenciada Duque? Duque Jauregui. Ya. Entonces, en vez de colocar los dos apellidos, colocamos solo Duque. No necesito un apellido. Sí, las citas estamos mal, pero ya la vamos a corregir. Ya la vamos a corregir todas las citas. Ya. Entonces, como les dije, y todo lo que vemos aquí que tenga sentido con el título, el subtítulo que hemos colocado. Y por ejemplo, aquí ustedes me ponen que aquí mismo está suelto lo que les había dicho, aquí está el tiempo de incubación, también está suelto. Y tengo aquí 2.1, este es 2.1.1, este acá que sería 2.1.2, estoy hablando del, ¿no? Acá sería 2.1.3 y sigo. Y si voy a hablar algo dentro de eso sería 2.1.3.1, le pertenece a él. ¿Sí? Ya. Y todo eso está suelto.
y colocamos, como les dije, lo que me dicen diferentes autores de acuerdo a aquello. Eso no podría ir así tampoco, así suelto. Entonces, dentro de las complicaciones tendría que ir la oxigenación ya con otro punto. Ya, con otro punto, o podríamos colocar aquí, por ejemplo, dice, se evidencia la presencia de nuevos infiltrados unilaterales y bilaterales por distintos medios diagnósticos como son radiografía, no asociados. No entiendo esto de las complicaciones y me hablan de métodos diagnósticos. O sea que en las complicaciones decimos que se evidencia la presencia de nuevos infiltrados y los infiltrados unilaterales y bilaterales se pueden ver mediante la radiografía, la tomografía y el ultrasonido de tórax. Ya, pero si me lo explica así yo lo entiendo, pero si usted bailó ley, no se entiende, ¿verdad? Claro, no, sí, pero bueno, al momento de exponer pues ya tendré que explicarle bien. Sí, sí, pero tienen que tomar en cuenta que esto está así, no está bien escrito, no se entiende. Entonces, si yo no lo entiendo, si yo me estoy tomando el trabajo de leerlo, otras personas cuando ya pase su trabajo a que lo analicen, otras personas que van a analizarlo, van a dar esas observaciones y les pueden tirar el trabajo hacia atrás. Entonces, debe Ya. entenderse el mensaje. Estoy hablando de las complicaciones, entonces empiezo hablando de las complicaciones. Y aquí sí puedo decir, entrar, parafraseando, indicando que las complicaciones también se pueden evidenciar mediante esto, lo otro, lo otro. Pero estoy tratando de redactar de tal forma que se entienda lo que quiero decir. Y ahí puedo decir, y aquí me refiere que dentro de las complicaciones hay la oxigenación. Claro, es que dentro de las Complicaciones con complicaciones la, ya es cuando vamos a utilizar la oxigenación, o sea, cuando ya existen los B-levels de CPAC o ya cuando comienzas a utilizar los otros. Según según las complicaciones, al final ya está la de la oxigenación. lo entiendo como porque la oxigenación no la entiendo como una complicación, yo más bien lo entiendo como una terapia de ayuda para tratar la complicación. No, creo que el título está mal. Ya le voy a tratar de cambiar. Porque, por ejemplo, si es que ve abajo los niveles, son los niveles de complicación. ¿Ya? Entonces usted tendría que colocarme como, por ejemplo, alteraciones en el Claro, sistema sí, sí, ya le cambio respiratorio. también eso, profe. ¿Ya? Porque si usted se da cuenta, no se entiende, yo lo veo como una terapia. ¿Ya? Para evitarnos también este tipo de cosas, podrían hablar sobre complicaciones como tal, complicaciones a nivel de sistemas. Podría hablarme dentro del sistema respiratorio, existen estas complicaciones según tales y tales autores. Complicaciones a nivel cardiovascular, complicaciones a nivel renal. ¿Sí me entiendes? Sería mucho mejor. Ya. Criterios diagnósticos de choque séptico. ¿Por qué el choque séptico? Porque dentro de los criterios, dentro de las complicaciones, ocurre Ya, también el choque entonces, séptico. para que no me coloque aquí bien criterios diagnósticos de choque séptico, colóqueme como le estoy indicando. Así, dentro de cada uno de los sistemas, pues también puede presentarse el choque séptico con estas y esas características. Se presenta todas estas, pero no así como están. Ya. ¿Ya? Que hasta cuando usted lo lea lo entienda. Entonces ustedes tienen que, ok, dividirse el trabajo. Yo voy a redactar, por así decir, ¿no? La parte de revisión de la literatura hasta medios diagnósticos. Mi compañero va a redactar de aquí para acá. Y luego se cambia. Tú vas a leer lo que yo escribí, yo leo lo que tú escribiste, y de tal forma que se entienda. Pero no, si tenemos que decirnos que está mal, no se entiende, pues lo decimos y lo corregimos. El trabajo es de nosotros.
Acá recién están características sociodemográficas. Aquí ya no sería 2.1. Aquí en este caso tendría las características sociodemográficas van dentro de todo lo que estamos hablando acá. Las características sociodemográficas, démosle otro tipo de plus, otro subtítulo que tenga relación con la afectación del COVID-19, o sea, que se manifiestan y qué características sociodemográficas. Según estos autores, manifiestan que los pacientes más afectados han sido de tal y tal edad, o la edad entre 50 y 60 años ha sido la más afectada, cosas así, ¿no? Que nos hacen referencia aquí, pero esto se ve características sociodemográficas, como suelto. Como aparte de todo, y no debe estar aparte de todo. ¿Ya? Entonces, esto necesito corregido para ayer, como dicen por ahí. ¿Ya? Por favor, hacer énfasis en todas esas cosas y corregir, ¿sí? Luego ingresaré les volveré a una sala general y les voy revisando de forma general. Ya, profe, una consulta. En la parte de abajo, nosotros le habíamos agregado el instrumento en la metodología. Desarrollamos una encuesta, no sé si es que estaba bien eso. En lo que es la metodología, yo les dije claramente en la clase anterior que la encuesta no es la técnica que ustedes van a aplicar para poder revisar historias clínicas. Y de hecho les mandé a todos a investigar cuál es la técnica que usamos para revisión de historias clínicas. Y no es la encuesta. Ustedes tienen que aprender a diferenciar qué es una técnica, qué es un instrumento, y no es la encuesta. Ya. Entonces no está bien. Ya, profe. Bien, entonces, por favor, trabajen en lo que les estoy indicando y en corregir y volver a releer su trabajo nuevamente para que puedan ir dando sus respuestas. ¿Dónde es que han hecho mal? ¿Tiene sentido lo que han hecho? Ya. En cuanto a su título, sí, por favor, para que puedan copiar el título. A ver. Bien, su título es Características sociodemográficas y clínicas Ya. de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos por diagnóstico SARS-CoV-2. Ya, y lo demás en el hospital general y todo eso. No, eso no. Si me puede proyectar, por favor, cómo le quedó. Ya no le ponemos en el hospital y todo eso. No.
Proyéctenme, por favor, cómo le quedó. Sí. Ya, si usted lo selecciona todos, va a tomar en cuenta que no es ese sarco, póngale, sepárelo con un guión. Únalo, que separe la edición. No lo separe. Ahí. En medio, ok. Todo lo que está allí, selecciónelo y tiene menos de 15 palabras. Tiene 14. Ya, entonces, eso es lo que nos admite. No siempre en los títulos tenemos que colocar el lugar ni el tiempo. Para eso está la metodología. Ya. Ya, entonces, así va a quedar el título de su trabajo. ¿Sí? Ya. Ya. Vayamos a los a todos sus objetivos. Ya, ahí en sus objetivos. Aquí también cambiaría, no necesariamente le vamos a colocar todo lo que tenía anterior. Esto es detallar el sitio, ¿sí? Ni el tiempo. Entonces allí cambiaría. Entonces allí no colocamos esa palabra cuáles porque eso va en las preguntas. ¿Sí? Entonces, por favor, retire eso de cuáles, determinar cuáles son. Cuando colocamos una tilde me está indicando pregunta. Determinar las características simplemente. Determinar las características sociodemográficas y clínicas de pacientes hospitalizados. Ahí tendrían que colocar en cuidados intensivos por diagnóstico SARS-CoV-2. ¿Por diagnóstico o por infección le dejo ahí? No, es que nosotros le cambiamos y le Sí. colocamos no por diagnóstico, pues tenemos que colocar de acuerdo a lo que tenemos arriba. Ya, ese SARS-CoV igual va con un guión igual que arriba. Ya, bórrele todo lo demás que dice en el hospital general. A ver, dice determinar las características sociodemográficas y clínicas de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos por diagnóstico SARS-CoV-2. Ya, objetivos específicos. Ya, allí igual le van a borrar igual lo de abajo, lo que se refiere al hospital.
A ver. Ya, aquí me dijo que le de escribir, igual le borro en esta parte. Le dije que coloque caracterizar sociodemográficamente. Ya. Caracterizar sociodemográficamente a los pacientes. Los pacientes. A los pacientes. ¿No? Hospitalizados en el área de cuidados intensivos por diagnóstico SARS-CoV-2. Ya, borre lo demás. Ya, allí sí están identificar las manifestaciones clínicas, sí, pero borre todo lo demás. Podría colocar inclusive para que se haga más corto y no se repita lo mismo, identificar las manifestaciones clínicas presentadas en la población de estudio. Entonces estamos haciendo referencia a que se trata de los mismos pacientes que ya hablamos de anterior. Ya. Ya, para no colocar eso de enfermedades subyacentes y todo lo demás, borre eso que está allí. Ya, y lo de abajo también. Ya. Ahí va a colocar describir las comorbilidades. No es con, es solo es comorbilidades. Presentadas en los pacientes allí coloque hospitalizados en el área de cuidados intensivos por diagnóstico SARS-CoV-2. Según datos sociodemográficos y manifestaciones clínicas. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted se ubica, porque usted tiene, cuando usted presente los resultados, usted tiene que hacer tablas respondiendo a cada uno de las preguntas y objetivos. Entonces usted tiene que presentar una tabla donde usted
de respuesta a la primera pregunta que se hace. ¿Cuáles son las características sociodemográficas? Entonces, usted va a hacer una tabla respondiendo. Entonces, ahí dentro de su tabla van a estar todas las características sociodemográficas de ese paciente. Va a estar la edad de los pacientes que tuvieron, va a estar el sexo, va a estar la autoidentificación étnica, va a estar de pronto la profesión, que va a ser muy importante. Podríamos de ahí destacar si hubo o no hubo personal de salud hospitalizado. De pronto podríamos colocar lugar de procedencia, es decir, vamos a saber si mayormente hubo extranjeros o fueron ecuatorianos y de qué lugares más hubo, ¿no? Entonces, la investigación se va haciendo como que más relevante. Luego la siguiente tabla para responder a la segunda pregunta, que dice, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes? Entonces, hago una tabla presentando todas las manifestaciones clínicas que estos tuvieron. De pronto hubo el 80% de la población presentó insuficiencia respiratoria aguda. Solo el 5% presentó fiebre. No sé si me hago entender lo que estoy diciendo. Ya, entonces, y en la siguiente tabla que voy a presentar, que va a ser una tabla mucho más grande, entonces yo voy a presentar todas las comorbilidades que puede ser pacientes con diabetes de tales y tales edades, ¿sí? Y presentaron esas y esas manifestaciones clínicas. Entonces las voy a hacer las tablas de acuerdo a cada una de las comorbilidades. Voy a hacer de pronto comorbilidades como diabetes, otra parte con hipertensión arterial, otra parte, y así hago con las diferentes comorbilidades presentadas, y en cada una de ellas tengo que colocar datos sociodemográficos y las manifestaciones que presentaron esos pacientes que tuvieron, que tenían diabetes, por así decirlo. Entonces me van a hacer una tabla mucho más grande respondiendo. Entonces ahí le cambiamos igual todos esos objetivos. Para cambiar esos objetivos también tenemos que cambiar las preguntas, ¿cierto? Sí, lo que cambia ahí son las preguntas. El resto del trabajo no se cambia para nada. Claro. ¿Ya? Entonces ahí tendrían que irse a la parte de arriba y cambiar las preguntas. Entonces allí quiero saber la pregunta general. ¿Dónde está? ¿La pregunta general? No la veo, más arriba. Ya, entonces ahí digo, ¿cuáles son? No coloquemos factores, pongamos las características, tal cual nos dice el objetivo. ¿Cuáles son las características sociodemográficas y manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes? Borre todo lo demás que está ahí. Ahí es sociodemográfica. Me borra el otro punto. Solo tenía que darle espacio y borrar. Sociodemográficas. ¿Cuáles son las características sociodemográficas y las manifestaciones clínicas presentadas? Presentadas en los pacientes y ahí colocamos hospitalizados, ya, el primero pusimos en cuidados intensivos, ¿no? Entonces tenemos que colocar igualmente. Por diagnóstico SARS-CoV-2.
no ponga punto, cerramos con el signo. Ya, entonces las siguientes preguntas colocamos de la misma forma. No es de qué manera influyen los factores, porque no voy a ver de qué manera influyen, voy a conocer cuáles son. Entonces podría colocar qué factores sociodemográficos presentaron. Entonces me surge esa duda, quiero saber, para yo poder conocer las características sociodemográficas, entonces digo, no, perdón, le puse ahí factores. ¿Qué características sociodemográficas presentaron los pacientes? Entonces, estoy ya hablando, dando respuesta para poder solucionar la primera pregunta. ¿Sí? Porque eso es lo que voy a investigar. Entonces ahí le acomoda lo demás de acuerdo a lo que puso en el qué características sociodemográficas presentaron. No sé por qué está de amarillo. Esto ya debió borrarlo porque luego todos se equivocan y siguen manteniendo lo mismo. Es para después cambiarlo. Bueno, espero no ver lo mismo en el trabajo de la próxima semana. Ya, profe. Porque ahí tienen que colocar de acuerdo a cada uno. ¿Qué características? ¿Cuáles fueron las manifestaciones clínicas que presentaron? Yo siempre hago en ese tiempo pasado porque no voy a hacer un estudio prospectivo, sino retrospectivo de lo que pasó. Quiero saber cuáles fueron esos que presentaron. Por eso hablo en pasado. Todo eso le tienen que colocar ahí de acuerdo a cada uno de los objetivos que se colocó. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, ya después revisamos lo demás. Ok. Ya. Ya. A ver, ¿te parece si es que yo sigo corrigiendo lo que yo tengo que corregir? Y te mando para que vuelvas a citar de nuevo bien, porque no está citado, sigues manteniéndola así. O sea, por eso, es que busco cómo borrarle la I y no encuentro. De ahí ya solo voy a dejar así nomás el año y lo otro le voy a poner como texto para que ya esté así, pero si es mediante el programa, no se puede. Una de esas, bueno, lo del otro de la minúscula se me va a haber pasado por alto. Y por ejemplo, lo de los dos apellidos, según lo que yo estaba viendo ahí, que el autor lo pone así porque quiere hacer referencia a que se conozca sus dos apellidos y como que es real, si tanta nota, y por eso le puse así, pero ella, bueno, dice que no. Voy a seguir corrigiendo en este mismo documento. Por ejemplo, ahí donde estás, dice Ceballos y Lascano, con esa ahí. Por ejemplo, abajo, Organización Mundial de la Salud, yo le puse así arriba y tú le borraste. Por ejemplo, esa coma está de más, pero el programa, que diga, ese, donde está 2020, ese carácter está de más y no permite borrar. Pero yo así tenía arriba y tú le borraste. Yo. Sí. Y le volviste a poner OMS y... A ver, lo que pasa es que yo te puse OMS para que cites a la OMS. Por eso, pues, es que abajo yo le había dejado, tal como está aquí abajo donde ves Organización Mundial de la Salud, yo así le había puesto arriba y yo no sé por qué le borraste. No, yo no le borré porque te acuerdas que el profe en la tutoría que nos dio, él dijo, ¿y eso por qué no está puesto? Y yo te puse, aquí es la OMS, porque
porque te dije que no has citado y por eso te puse ahí la OMS y te puse con amarillo. Bueno, Verás, las ¿qué más citas están faltaría? mal. Definitivamente desde el inicio las citas están mal. Porque mira, si ves este primer párrafo en la introducción, que es lo primero que hicimos, tiene la I. Sí, yo sé que está mal, pero ya le voy a poner como texto nomás, porque no queda de otra. Pues si es mediante el programa, vota así directamente y no hay opción de cambio. Le voy a poner como texto nomás. Pero va a ser lo mismo, por ejemplo, si le pongo como texto y le pongo solo el año, va a salir, ¿cómo es que se llama? El signo del el paréntesis en medio y tampoco quedaría bien, como abajo. Yo ahorita me voy a poner a corregir en este mismo documento y te sigo poniendo las citas de donde estoy sacando en amarillo para que el lunes o que nos dé el doc la tutoría nos enseñe cómo citar, porque prácticamente hasta ahorita lo que más mal estamos es eso. O sea, de que están bien citados, están bien citados. De esa, bueno, a excepción de los dos apellidos. Pero ahí, por ejemplo, lo que está de más es esa I que no es latina. Abajo, por ejemplo, es ese signo de paréntesis que no debería, por ejemplo, hay OMS, Organización Mundial de la Salud, que está en corchete. La coma va bien, pero por ejemplo, ese tipo de datos no van ahí y ya, pero directamente el programa no sé cómo borrarlo. Pero ahí de Bueno, que están. ya le preguntamos el lunes al profe porque las citas están mal desde la introducción. Entonces, verás, con las diapositivas no hagamos nada, yo las voy a arreglar cuando todo el Word esté arreglado. ¿Por qué no sacamos nada arreglando si el Word no está bien? Porque igual hay que poner las citas en las diapos y no están bien citadas. Ya. Entonces ahorita me voy a dedicar a arreglar esta cosa. Yo iba a pedir permiso para irme a las 10, pero ya veo que no creo que me dé permiso porque está mal todo esto. Si Entonces yo no fui a trabajar hoy día y. A ver. ya voy a arreglar esto y cuando esté arreglado esto, a ver, verás, yo te dije que hagamos como habíamos quedado. Tú pagas la tutoría y yo voy a arreglar esto, pero en cambio, ¿quién va a hacer las diapositivas? Porque si yo hago las diapositivas, o sea, yo haría todo. Ya. Ya. Eso también me preocupa porque ¿por qué nos hace borrar el hospital? ¿Será que ya no vamos a hacer ahí? Sí, ¿de dónde vamos a sacar datos? No sé, nos hizo borrar casi todo. Los objetivos que prácticamente hicimos que al principio nos aprobó ya no están. Nos hizo borrar todo. Ahora que quiere que si quiere que sea a escala a nivel nacional y nos han de dar datos de no sé de dónde, ya cambia. Digo yo. Porque verás, a mí me contaron que unos amigos de la católica de acá de Quito me Ya. dijeron que estaban haciendo este proyecto, esta investigación para sacar, pero por parte de la Cato. Ya. Entonces necesitaban todos datos para aplicar en nuestro tema y el tema de la Licen Juana. Entonces, yo digo, tal vez vio que no estábamos haciendo bien y ya dijo como que no le agarran el tino. Y ya Ujú. no nos tomará en cuenta, o que será porque nos hace borrar todo. Desde el título nos dice borrar. Oh, si cambia aquí, cambia los otros, porque no tiene sentido hacer. Y a excepción que ellos hagan desde el comienzo todo y solo este dato lo elaboren ellos directamente nuevamente. Porque aquí cada cosa va complementando una a la otra, es así de simple. Si es que van a hacer el mega que dicen. Ajá. Es así de Pero simple. Todo esto aquí. al principio estaba tomándonos en cuenta para que seamos parte de la investigación y ahora me imagino que ha de poner a otros porque ellos nos hizo borrar casi todo del hospital. A ver, autores no vamos a hacer. Eso sí. Ujú. Pero Y si éramos co, y mm, ahorita ya no creo que somos ni eso. ni creo que coautores, porque lo que más quieren acá es una recolección de datos y por ahí lo que es ya literatura y esas cosas. Pero de ahí más no creo. Bueno, entonces corrijo, te sigo poniendo así. Cuando veas que dice así, ¿tiene alguien más del Zoom? No.
Ya, cuando veas que dice así OMS, por